Bueno, instalaciones de aire comprimido. Bueno, dentro de los tipos de instalaciones industriales, las de aire comprimido son de las más comunes, las más utilizadas en las plantas industriales, porque tienen múltiples, eh, digamos, comodidades o cuestiones que las hacen prácticas, que en un ratito las vamos a ver más en detalle. Pero básicamente, eh, antes que arranquemos, definamos qué es el aire comprimido. El aire comprimido podemos definirlo como una determinada masa de aire que hemos confinado y se encuentra a una presión superior a la original, generalmente a la atmosférica. Tomamos aire atmosférico y mediante un proceso de reducción del volumen aumentamos su presión. Eso lo hacemos a través de un tipo de máquina que conocemos como compresor y que vamos a ver más en detalle en la clase que viene. Bien, pero veamos también eh, el, el elemento en cuestión, que es el aire. El aire es un fluido compresible que está ampliamente difundido, rodea todo nuestro planeta, o sea que la disponibilidad es bastante alta. No es que tenemos que separarlo o producirlo de alguna forma especial, sino que lo adquirimos directamente del ambiente. Parece algo trivial e infantil, pero desde el punto de vista, si comparamos con respecto a otros tipos de fluidos que se usan en la industria para procesos, fíjense que el aire es un fluido que está disponible directamente, que captarlo de la atmósfera y utilizarlo. O sea, más cómodo, más barato, imposible. Eh, las utilizaciones, como les decía, las usamos en nuestras instalaciones industriales principalmente para mover maquinarias, actuadores, para procesos de soplado, en el transporte, en el caso, por ejemplo, los camiones, para activar los pistones o las zapatas de los frenos. Eh, También no solamente se puede utilizar eh, como elemento, digamos, como fuente de energía, sino que también se puede acumular para ser transportado, para ser utilizado de otra forma, en sistemas de respiración humana, sistemas de soplado, etcétera. Bien, entonces, el aire, una vez que sabemos para qué estamos sentados aquí, qué es lo que estamos buscando, que es empezar a tratar de entender las instalaciones de aire comprimido y por qué nos interesan las instalaciones de aire comprimido en la industria, eh, hablemos un poco del fluido en cuestión, que es el aire. Que una definición vendría a ser que es una mezcla de gases que envuelven la esfera terrestre formando la atmósfera. Cuando decimos que es una mezcla, esto quiere decir que el aire está compuesto por una serie de gases. Es una mezcla de una serie de gases que va variando en función de la altitud, en función de cuánto nos elevemos desde la superficie terrestre hacia el fin de las capas de la atmósfera, como vemos en ese dibujito que justo coincidió que estaba todo, en esa foto estaban todos afuera, estaba desde el shuttle, los satélites, las auroras boreales, y estaban haciendo experimentos con globos, así que mejor imposible. Bueno, en función de la altitud va variando esa composición. Sobre la superficie o en las capas inferiores de atmósfera, la composición es un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y el resto son pequeñas composiciones de otros gases que pueden ser gases inertes como el argón, helio, neón, dióxido de carbono, etc.
pero mayoritariamente el aire está compuesto de nitrógeno y oxígeno. Eh, bueno, me adelanté, acá estaba la composición. Eh, Nitrógeno 78, oxígeno 21%. Y bueno, y otra serie de mayoritariamente gases nobles. Una cuestión que hace nuestras instalaciones es que el agua, en función de el clima y condiciones atmosféricas, varía también el porcentaje de vapor de agua que contiene. Y esto es una de las cuestiones a tener en cuenta en nuestras instalaciones porque, bueno, porque para uso industrial en general no queremos tener agua dentro de las instalaciones, por múltiples motivos que veremos más adelante. Y es así como desembocamos en la neumática, que es la técnica que utiliza el aire comprimido como vehículo para transmitir energía, que es principalmente lo que nos interesa en nuestras instalaciones, usarlo como un fluido que transmite energía. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque tiene eh, múltiples ventajas, que si me tienen paciencia unos minutos, ya vamos a hablar cuáles son las ventajas. Esta variación de presión, bueno, para empezar, bueno, ¿qué es la presión atmosférica? Es la presión de la columna de aire que tenemos sobre determinada superficie. Es de ahí que en un centímetro cuadrado a nivel del mar, esa columna de aire pesa 1 kilo aproximadamente. Es de ahí que la presión atmosférica es 1 kilo por centímetro cuadrado. En realidad es 1,013 o 1,033 dependiendo de la altitud. Eso varía con, con la altitud. Como vemos aquí, la presión acá está en milibar, varía con la altitud. ¿Por qué? Y porque la columna esa de aire, a medida que ascendemos, se va achicando. Cada vez tenemos menos columna de aire encima. Y va pesando menos porque tiene menos densidad también. Entonces, ¿qué tiene de interesante esto? Aparte de lo bonito del gráfico, es que desde el punto de vista técnico o práctico, a medida que aumentamos la altura, eh, la presión atmosférica decrece. Y eso produce o nos interesa porque si estamos hablando de aire comprimido, estamos tomando aire atmosférico y elevamos la presión hasta un valor que necesitamos de presión para nuestro proceso, para nuestra utilidad. Cuanto más baja sea la presión atmosférica, mayor va a ser el salto de presión para llegar a la presión que nosotros necesitamos. Por lo tanto, mayor el trabajo, la energía que vamos a tener que aportar. Entonces, en instalaciones en altitud, por ejemplo, procesos industriales, minería en la cordillera, etcétera, la energía consumida por los equipos es mayor, el trabajo requerido por los equipos es mayor que este, a la altitud del mar. Bien, ¿y por qué nos interesa utilizar aire comprimido en nuestras instalaciones industriales? Porque como les venía diciendo, tiene muchas ventajas. Algunas desventajas. Estas ventajas y desventajas es comparándolo con respecto a otras instalaciones u a otros tipos de fluidos que también se usan en, en las instalaciones industriales eh, como fluido para transporte de energía o de trabajo.
generalmente cuando los comparamos, lo vamos a comparar o con la energía eléctrica o con el vapor, con las instalaciones de vapor. Entonces, con respecto a las instalaciones de vapor, el aire comprimido tiene la ventaja de que no oxida, no produce óxido en las cañerías. Si el aire no tiene un alto contenido de humedad, no corremos esos riesgos. En el caso del vapor, el hecho de la alta temperatura, etcétera, produce oxidación. Eso lleva a que los tipos de instalaciones son bastante más baratos en aire que en vapor, por cuestiones básicamente de, bueno, hay muchas cuestiones que hacen la diferencia de costo, pero principalmente porque no se oxidan las cañerías. Es liviano, es rápido. ¿Qué quiere decir que es rápido? Quiere decir que la disponibilidad del servicio es prácticamente, no digamos instantánea, pero es rápida. Hay otros tipos de instalaciones, como por ejemplo el aire comprimido, el vapor, en que para comenzar a operar, para tener disponibilidad del fluido, hace falta una puesta en servicio, una puesta a punta. O sea, que se logren las condiciones del generador de vapor hasta que se llegue a las temperaturas necesarias, circule el vapor por las cañerías, se forme un grado de condensado, se capture ese condensado, la temperatura de las cañerías llegue al valor de servicio, etcétera. O sea, hay toda una operatoria hasta que se puede poner en funcionamiento la instalación si se ha sacado de servicio, si se ha apagado. En el caso del aire, simplemente es arrancar los compresores y esperar a que se llegue a la presión de trabajo, nada más. Es rápido. Las instalaciones son comparativamente con las anteriores, son económicas, son mucho más baratas que trabajar con vapor. Eh, se puede acumular energía, esto es, usando lo que vendría a ser eléctricamente una batería o una pila. En el caso de aire comprimido también podemos tener una batería o una pila de aire comprimido. Lo vamos a ver cuando veamos las instalaciones propiamente dicho, vamos a ver de qué se trata o cómo funciona ese acumulador de energía. Básicamente es un pulmón donde acumulamos el aire para posterior utilización o con los fines de evitar pulsaciones en el caudal de nuestro sistema. Hay múltiples usos, como le decía, desde operar actuadores, soplado. Generalmente lo más estandarizado es la automatización. Esto es cuando necesitamos mover piezas o actuadores, tenemos una forma muy práctica para hacer lo que es mediante el aire comprimido. No veo aquí que esté, pero comparativamente con, por ejemplo, con las instalaciones eléctricas o con las herramientas que trabajan con energía eléctrica, el aire comprimido es mucho más seguro. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más seguro para los operadores, para los operarios, trabajar con herramientas de aire comprimido que con herramientas eléctricas. Eso lo hace también en ambientes donde tengamos humedades, etcétera, o condiciones atmosféricas que generen ciertos riesgos desde el punto de vista del aislamiento eléctrico. El aire comprimido es mucho más seguro. Es por eso que en infinidades de industrias, para todas las herramientas de montaje, pistolas de torque, etcétera, se usan herramientas de aire comprimido. Las máquinas, sus actuadores también generalmente trabajan por aire comprimido. Porque, bueno, porque es mucho más práctico y más seguro que trabajar con actuadores eléctricos en ese tipo de
de aplicaciones. Cuando las distancias de transporte del aire no son muy grandes, también la instalación es económica. Está todo vinculado, volvamos digamos, a lo que hemos visto con anterioridad. Si estamos hablando de fluidos que circulan por cañerías, las limitaciones generalmente son las pérdidas de carga que produce el fluido al circular por ese tipo de cañería. Siempre y cuando, a medida que digamos que alargamos o hacemos más grandes nuestras instalaciones, los niveles de pérdida aumentan porque tenemos más cantidad de metros de caño, por lo tanto se encarece la instalación porque requerimos compresores, bombas de mayor tamaño o mayores presiones para compensar esas pérdidas. Entonces, en el balance, mientras las instalaciones no sean gigantescas, es un tipo de instalación que no es costosa en comparación con el servicio que presta, en comparación con otro tipo de soluciones. El aire es puro. ¿En qué sentido? En que es un fluido que no va a envenenar a nadie, no estamos trabajando ni con gas ni con algún elemento que pueda ser tóxico. Entonces, ante fugas, pérdidas, roturas, etcétera, no hay riesgos para las personas. Se utilizan instalaciones explosivas. Hagamos un paréntesis antes de decir esto, que se denominan instalaciones explosivas, pero no es que las instalaciones exploten, sino que son instalaciones en atmósferas explosivas o en atmósferas con riesgo de explosión. Esto es, donde necesitamos prestar servicios, operar maquinaria, etcétera, actuadores, herramientas, y lo debemos hacer en atmósferas donde, en recintos donde tenemos ciertos tipos de polvos, gases, vapores, combustibles, un riesgo de entrar en combustión, por lo tanto, de producir una combustión violenta, con el riesgo de una explosión, lo más seguro es utilizar instalaciones de aire comprimido. ¿Por qué? Y bueno, porque no tenemos ninguna posibilidad, siempre existen, pero minimizamos las posibilidades de fuentes de ignición. Esto es, imaginemos un sistema o una planta de combustible donde tenemos bombas o elementos que tienen que mover nafta o algún combustible, y hay vapores en ese recinto, vapores de combustible. En el caso de que utilizáramos instalaciones eléctricas, siempre corremos el riesgo de algún punto de ignición por sobrecalentamiento de algún elemento, por alguna chispa o arco eléctrico, por un falso contacto, o por la operación de un contactor, un tablero de comandos de alguna bomba eléctrica, por ejemplo, puede activar, puede producir un arco, y ya tenemos la fuente de ignición para que nuestra atmósfera de mezcla de aire más vapor combustible entre en combustión, y bueno, y vuele todo por los aires. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad en cuanto a los riesgos de explosiones, las instalaciones de aire comprimido son las más seguras, por lejos. Desde el punto de vista de la disponibilidad, el aire es de fácil captación, abunda en la tierra, está totalmente disponible, no tenemos que ir a buscarlo, ni producirlo, ni generarlo. Simplemente lo captamos de la atmósfera. Sí hay que, en algunos casos, adaptarlo o adecuarlo
a las condiciones de utilización que necesitamos. Esto es filtrando que no tenga partículas, limitando el porcentaje de humedad que tiene el aire, etc. Procesos que se hacen o se aplican en función de la calidad de aire que se necesita. Volveremos más adelante sobre eso. Bueno, y las desventajas no son tantas. Aquí solo listamos dos. Que en algunos casos se requiere aislación acústica. Esto es debido a dos cuestiones. Una es a las salas de compresores. Los compresores hay de distintos tipos, ya los veremos, hay alternativos o rotativos. En general son máquinas que, bueno, los rotativos son bastante silenciosos, los alternativos no, pero son máquinas que generan un nivel sonoro importante cuando están en operación. Si esos compresores están dentro del recinto industrial, el nivel de ruido va a ser importante. Lo que se hace generalmente, se construye una sala de compresores que está independiente de la planta, separada y aislada acústicamente para que no moleste. Por otro lado, en algunos tipos de máquinas, tengamos en cuenta que estamos usando el aire a presión y muchas veces en el proceso se libera aire porque se alivia presión, etcétera, una vez que se usa. Si ese aire sale por alguna tobera a muy alta velocidad, produce un silbido, un ruido. Eso, bueno, también hay elementos para contrarrestar esos efectos. Pero no es nada del otro mundo, simplemente que en algunos casos muy particulares, digamos, le agrega un grado de complejidad un poco superior a la instalación, pero nada del otro mundo. Si no, no se usarían tan masivamente este tipo de instalaciones. Y la peor de las desventajas, que no es una desventaja, sino que es una consecuencia de las variaciones atmosféricas y el porcentaje de humedad que tiene el aire que se captura de la atmósfera, es la formación de condensados. La formación de condensado es la condensación de la humedad del aire en función del volumen a medida que se reduce o que se enfría. Volveremos sobre eso porque es un tema que es crucial en las instalaciones de aire. ¿Por qué? Porque esos condensados, ¿qué quiere decir? Básicamente que están formados por agua. Agua y pueden tener contenidos de un poco de aceite que haya pasado luego del compresor, algunas partículas también que puedan haber pasado. Y hay casos en que por el tipo de clima o por el tipo de aplicación, la generación de condensado es importante. Entonces, parte del diseño de nuestra instalación es la red de aire, las presiones, etc. Y otra parte es la captura de ese condensado de forma tal de que no circule por las cañerías, y las cañerías dispuestas de tal forma en que si se forma algún grado de condensado a lo largo de la cañería, sea capturado, escurriendo hacia puntos de captura y que no circule por las cañerías. Porque no queremos tener primero condensado circulando por agua, circulando por las cañerías, porque primero oxida y genera otro tipo de problemas, que es que las herramientas y los elementos de aplicación están diseñados para aire. El aire es un fluido compresible, el agua no. Entonces, cuando llega una gota de aire, llegan elementos que no son compresibles, como el agua, a nuestras herramientas, es como si ingresara granza, digámoslo groseramente. O sea, se empieza a golpetear. No están diseñados para ese uso. Por lo tanto, no tiene que haber agua
o condensados en los puntos de consumo del aire. Pero bueno, esto lo veremos en detalle cuando veremos las instalaciones, porque es un tema importante para tener en cuenta. Otra cuestión que debemos conocer cuando hablamos de instalaciones de aire comprimido es el concepto de aire libre. ¿Esto qué quiere decir? Cuando trabajamos con equipos que son actuados por aire comprimido, generalmente están todos referidos a la presión atmosférica en cuanto, digamos, a los caudales, a los consumos con los que trabajan. Eso hace que siempre podamos medir o sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Esto es un compresor que tiene una determinada capacidad. Las herramientas de consumo, si sumamos los distintos elementos que tenemos de los consumos, podemos saber si el compresor va a tener la capacidad de alimentarlos o no, si va a tener el caudal necesario para eso. Para poder comparar esos caudales, tenemos que sumar caudales que sean, bueno, redundante, que sean comparables. Entonces, cuando los consumos no están referidos en aire normal o en condiciones normales, lo que se hace es normalizarlo. Se lo convierte teniendo en cuenta la presión atmosférica. Entonces, ustedes generalmente van a encontrar en las tablas de consumo de equipos que trabajan en instalaciones de aire comprimido, los caudales expresados como se ve aquí en N metros cúbicos segundo o N litros segundo. Ese N significa normal. Aquí está como una N minúscula, pero generalmente se pone en una N mayúscula para que no se confunda, que esto no quiere decir nano metro cúbico ni newton, o sea, es normal metro cúbico por segundo. Quiere decir que son caudales en condiciones normales. Entonces, cuando no están referidos a, o no está un consumo de un aparato, no está referido como normal, esto es a condiciones atmosféricas normales, una atmósfera y 20 grados de temperatura, aunque eso varía por normativa. Hay distintas normativas. Yo en este momento no sé cuál es la que se ha impuesto, pero hay normativa norteamericana, normativa europea, que dan cuáles son las condiciones que se toman como aire normal. Cuando no está definido un consumo en condiciones normales, lo que se hace es normalizarlo. Y eso se hace, bueno, multiplicando ese caudal a la presión de trabajo por más 1,033 sobre 1,033. Esto, como vemos, es 1,033. Entonces quiere decir que este valor de presión atmosférica está en bares o kilos por centímetro cuadrado. Esto sirve para poder medir peras con peras y manzanas con manzanas. Otra cosa que debemos recordar es cuando nos referíamos a las presiones, teníamos, si tomamos el valor de cero absoluto, la presión atmosférica, y sobre la presión atmosférica tenemos la medición que hacemos con un manómetro en una instalación, la conocemos como presión manométrica. La presión absoluta será la suma de ambas. Las presiones se pueden o pueden estar referidas en distintas unidades. Industrialmente
industrialmente las que vamos a encontrar son o bar o kilo por centímetro cuadrado o medidas imperiales, libras por pulgada cuadrada o PSI. Esa es digamos, las conversiones. Tenemos Torricelli, atmósfera, bar y kilo por centímetro cuadrado. En el caso de una libra por pulgada cuadrada, 14 PSI equivalen a 1 kilo por centímetro cuadrado o bar. La diferencia entre kilo y, bueno, ustedes ya lo saben, kilos, centímetros cuadrados y bar es unas centésimas que tiene que ver con la aceleración de la gravedad. Hay una variación muy pequeñita. Bueno, otra cosa que tenemos que recordar. ¿Para qué tenemos que recordar esto? Dirán ustedes. ¿Por qué tenemos que volver aquí? Recordar algunas transformaciones termodinámicas, rapidito, porque todo este tipo de transformaciones van a llevarse a cabo en el proceso de la compresión. Entonces, cuando veamos la clase que viene, el ciclo de compresión, cómo es el proceso de ciclo de compresión, vamos a ver que es, muchas veces está compuesto por varios dependiendo de la fase de compresión, el ciclo va a estar compuesto por transformaciones de este tipo. Y es así que tenemos, recordemos la ley de Boyle-Mariotte, que decía que a temperatura constante el volumen ocupado por una masa gaseosa es inversamente proporcional a su presión. Entonces, eso se expresa como P por B igual a constante. Si tomamos dos puntos de evolución, P1, B1 igual a P2 por B2 igual a constante, y bueno, y llegamos aquí. Ese tipo de transformación se llama hipérbola isotérmica. La de ley de Gay-Lussac dice que a presión constante, el volumen ocupado por una masa de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, eso vendría a ser B, sí, sería B igual a una constante por T, despejándolo, que B sobre T igual a constante. Y aquí vemos graficada la isobara. En el caso de la ley de Charles, dice que a volumen constante, esta transformación es a volumen constante, la presión de una masa de gas es directamente proporcional a la temperatura. Entonces P es igual a una constante por T, directamente proporcional. Se denomina esta transformación isócora. Y luego tenemos la ecuación de los gases perfectos, donde P por B es igual a MR donde R es la constante para el aire y M la masa. Ahí lo que vemos es gamma. ¿Qué es el gamma? Ese exponente es un cociente. Ese gamma, siempre estamos hablando del aire, varía para otros gases, ¿no? Pero
cuando hablamos del calor específico, el calor específico es la cantidad de aire necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilo de determinada sustancia. Tenemos entonces el calor específico a volumen constante del aire, que le llamamos C sub V, que es igual a 0,171. Y tenemos el calor específico del aire a presión constante, que era una cosa así como 0,24. Entonces, gamma surge de ¿qué? De la relación que hay entre el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante, o sea, Cp sobre Cv. Entonces, ese 0,24 sobre 0,171 me da 1,4. Entonces, es la relación que hay entre los calores específicos a volumen y a presión constante. Y ese exponente, en el caso de las transformaciones P por B a la gamma, resulta en un tipo de transformación que conocemos como adiabática, que es una transformación que se produce sin intercambio de calor con el medio. Esto lo hemos visto, ya lo han visto en termodinámica, en fluidos, etcétera, 500.000 veces. Pero bueno, lo repasamos porque lo vamos a ver la clase que viene en cómo cada una de estas transformaciones se incorpora en el ciclo del compresor en función de la fase de trabajo. Y P por B a la N se conoce como politrópica, transformación tipo politrópica. Existe normativa que especifica la calidad del aire o el grado de pureza del aire. Esto está, digamos, vinculado con el tipo de aplicación. Para uso industrial, cuando lo vamos a emplear para aplicaciones básicamente de trabajo, motriz, las condiciones son relativamente gruesas, pero hay otros tipos de aplicaciones donde se requiere aire altamente tratado. Esto es que sus condiciones de partículas de aceite y de humedad sean bajos. En esta filmina, o en esta presentación que la había hecho el ingeniero Manabella, está referido a ciertas normativas que no son las últimas, por eso la muestro así rápidamente, porque en el apunte está la que, digamos, la que interesa, que está referido a la ISO 8573. Y está bastante bien explicado que tiene, tiene categorizaciones en función de las condiciones de 3 tipos de elementos a analizar. Esto es las partículas sólidas en suspensión por tamaño y por cantidad, el agua en el aire, el grado de humedad, y el aceite. En función de eso, da una clase, una categoría entre 1 y 9, en función de las condiciones más finas o mejores o más limpias que otras que son menos. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, existe una exigencia de calidad del aire, y eso está normalizado. No le den mucha bolilla a estas que les muestro acá, sino que fíjense directamente las categorías que están en el apunte, creo que es la página 5, página 6, de aire comprimido, que está referido a la ISO 8573. Está bastante claro, es más, tiene un grafiquito de las distintas secciones y una tabla de cómo se clasifica según esta normativa en función de los diámetros de
partículas y la cantidad o el número máximo de partículas por metro cúbico, eh, la cantidad de agua en gramos por metro cúbico y la cantidad de aceite en miligramos metro cúbico. O sea, son los tres ítems que, que compara la normativa para clasificar en la calidad de aire. Y eso está exigido. Imaginémonos, o sea, estamos hablando de instalaciones industriales, pero imaginémonos aplicaciones del punto de vista médico, de salud o para ese tipo de usos en el que es importante la pureza del aire. Otra cuestión a tener en cuenta, siempre la clase de hoy va a ser sobre, digamos, preliminares y cuestiones básicas, que las tenemos que tener claritas para poder entender lo que sigue. Que era una de las desventajas, que era la formación de condensados. Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta en las instalaciones de aire comprimido es la humedad del aire. Entonces, cuando se comprime el aire, su capacidad para contener humedad en forma de vapor es igual a la que tiene el volumen reducido. Por lo tanto, a menos que aumente la temperatura, la humedad será segregada en forma de condensado. Entonces, si yo tengo un determinado volumen de aire, tengo un determinado volumen de aire, y lo reduzco a ese volumen, la capacidad que tiene para mantener aire en forma de vapor va a ser la máxima capacidad que tiene ese volumen reducido. Por lo tanto, va a haber una diferencia o un porcentaje de esa humedad que se va a separar, va a quedar como condensado. Les hago un ejemplo para que lo entendamos. Eso es una tabla de puntos de condensación o de saturación de el aire por agua. Entonces, para las distintas temperaturas, tenemos, veamos la segunda columna, me dice cuántos gramos por metro cúbico a presión atmosférica tengo de humedad. Repito, para que se entienda. Este número que vemos en la segunda columna me está indicando que en un metro cúbico de aire a presión atmosférica voy a tener esta cantidad de gramos de agua, dependiendo de la temperatura que se encuentre el aire. Entonces, por ejemplo, a 25 grados centígrados, un metro cúbico de aire a presión atmosférica puede tener hasta 23,76 gramos de agua. Esto es un valor de saturación. ¿Qué quiere decir? Que 100%, si ese volumen de agua, de aire, está saturado un 100%, la máxima cantidad de humedad que puede tener es esa, 23,73 gramos de agua para un metro cúbico de aire a 25 grados centígrados. Siempre hablando de aire que está a presión atmosférica. Entonces, el ejemplo que ya está aquí, lo veamos porque así no nos equivocamos. Dice, si tomamos 4 metros cúbicos de aire atmosférico a 25 grados centígrados con una humedad relativa del 70% y lo queremos reducir, queremos comprimirlo, queremos ver qué pasa, cuánto condensado vamos a tener. O sea, cuánta humedad de ese volumen de aire se va a convertir en agua. Eso nos interesa en nuestras instalaciones porque si estamos comprimiendo aire, tomamos un determinado caudal de aire, lo comprimimos para aumentar la presión, se nos genera ese condensado y tenemos que saber qué cantidad de aire, de agua o de condensado tenemos en nuestro proceso de compresión para poder canalizarlos, para poder capturar, para saber qué diámetro tendrán las cañerías que transporten el condensado, qué diámetro tendrán los sistemas de purga, etc. Entonces, por eso debemos saber cuando proyectamos nuestras instalaciones de aire comprimido, qué porcentaje de aire se va a convertir en,
mejor dicho, de qué porcentaje de la humedad del aire se va a convertir en agua y saber cuántos litros de agua va a ser ese condensado. Entonces decíamos, tomamos 4 metros cúbicos de aire atmosférico a 25 grados centígrados con una humedad relativa del 70%. De la tabla anterior decíamos que el aire está a 25 grados centígrados, presión atmosférica, me dice que 1 metro cúbico de aire atmosférico puede contener 23,76 gramos de agua. Si yo tengo 4 metros cúbicos, antes de multiplicarlo, está al 70%. Esto que veíamos recién, esto es saturación, o sea, es 100% de humedad. Si este aire, este metro cúbico, está saturado, 100% de humedad. Entonces, si me dice que es el 70% de humedad relativa, tengo que multiplicar ese 100% de humedad, esos 23,76 gramos por metro cúbico, por 0,70, me dice que en ese metro cúbico yo tengo 16,632 gramos de agua, porque está al 70% de humedad, no al 100%. Y la tabla que vimos recién es de valores de saturación. Ahora, si lo que yo tengo son 4 metros cúbicos y los voy a reducir a 1 metro cúbico, esos 4 metros cúbicos que están a condiciones atmosféricas serán 4 por los 16,632 gramos de agua, me van a dar que esos 4 metros cúbicos al 70% de humedad relativa tienen 66,528 gramos de agua. Cuando yo lo reduzca al volumen, la capacidad máxima de humedad va a ser la del volumen reducido. ¿Y cuál es la máxima capacidad que tiene un metro cúbico de aire? Es 23,76. Eso es 100% saturación. La máxima humedad que puede tener son 23,76. Siempre estamos trabajando a temperatura constante, a los 25 grados. Entonces, si la máxima capacidad de agua que puede tener ese volumen de 1 metro cúbico es 23,76, los 66,528 menos 23,76 me va a dar que 42,768, no sé por qué tantos decimales si no hacen falta, 42,7 gramos de agua van a quedar como condensados, van a separarse ese porcentaje de humedad y va a quedar como agua. Entonces, de esa forma, fíjense que es bastante, ¿no? Proporcional para los valores de gramos de agua que estamos hablando. La Profe, producción de... Sí, esa parte, o sea, lo que se le resta va a depender a cuánto comprime el compresor. sí, va a depender de dos factores. Acá estamos haciendo un ejemplo a temperatura constante, porque estamos jugando con la variación de los volúmenes, ¿no? Y de la máxima capacidad que tiene el aire para contener humedad. Estamos hablando de estos valores, son de saturación, el 100% de humedad para 1 metro cúbico de aire a cada una de estas temperaturas. Pero una de las cuestiones que se hace para justamente capturar el condensado industrialmente es, luego del proceso de compresión, pasa por bueno, lo vamos a ver cuando veamos más adelante instalaciones, pero pasa por un elemento, por un condensador, un enfriador. Entonces, si acá estamos haciéndolo a temperatura constante, pero si yo varío las condiciones de temperatura, también puedo lograr el condensado, y más eficientemente, por supuesto. Entonces, no es la única forma reduciendo la presión, acá, reduciendo el volumen. Acá estamos haciendo un ejemplo para que veamos que
con el cambio de volumen, el aire tiene una máxima capacidad podemos decir, de portar humedad, la saturación del aire, que es el 100% de humedad. Y eso está vinculado a las condiciones de temperatura. Si yo reduzco de un volumen a otro, siempre la máxima humedad posible en ese volumen de aire va a ser la del volumen menor. ¿Se entiende? No sé si hice la pregunta o yo entendí otra cosa. Sí, sí, profe. Está bien. Porque por ahí no entendí, yo estoy respondiendo otra cosa y la pregunta iba por otro lado. Bueno, entonces, no los quiero asustar, pero no es nada del otro mundo. Esto es un ejercicio simple para que veamos, para que entendamos de qué se trata cuando hablamos de condensado. En la práctica, por ahí se hacen otros análisis que se analizan los cuadros psicométricos del aire para saber qué porcentaje de humedad relativa hay, dependiendo de la zona, etcétera, para ver, para analizar qué grado de humedad va a tener el aire y en función de las condiciones de compresión, seleccionar, vamos a ver más adelante, cuando veamos la instalación, seleccionar qué tipo de elemento condensador, enfriador de aire me va a hacer falta para poder capturar la mayor cantidad de humedad. Porque se hacen en varias fases. Hay procesos en los que se decanta la mayoría de la humedad y en otros queda un 5% de humedad en el aire y que si se requiere secarlo más aún, hay otros procesos por los cuales se le quita ese pequeño porcentaje de humedad que queda para aplicaciones especiales, medicinales, etcétera, o que se requieren aires muy secos. Para uso industrial, solo con los primeros pasos, que restan un 80, un 90% de la humedad del aire, me basta y me sobra. Bien. Entonces, los sistemas de aire comprimido que vamos a ver en más detalle la próxima clase están compuestos por tres bloques principales. La producción del aire comprimido, esto es capturando el aire de la atmósfera y mediante la reducción del volumen elevamos la presión, luego se lo acumula y se lo transporta y se lo distribuye. Esto se hace dentro de nuestra instalación, parte va en la sala de compresores, la acumulación generalmente va cercana al punto de producción, luego tenemos el transporte y distribución. Y finalmente los elementos que lo van a consumir. Estos son digamos, los tres bloques que forman parte de cualquier tipo de instalación industrial. Tenemos siempre la producción del fluido que vamos a necesitar y luego tenemos la acumulación, transporte y los elementos de consumo. En el caso de la producción va a estar logrado a través de un tipo de máquina que conocemos como compresores. Son bombas que están diseñadas para bombear fluidos compresibles, en nuestro caso aire, y hay dos familias principales. Por un lado están las dinámicas, por otro lado las de desplazamiento positivo o volumétrica. La gran diferencia entre unos y otros es que en los dinámicos la circulación del fluido es constante, es permanente, el caudal es permanente,
utilizando unos principios dinámicos para elevar la presión del fluido. Vamos a verlo más en detalle en la clase que viene. Hoy solo lo estoy, digamos, comentando. Y las de volumétrico de desplazamiento positivo trabajan a volúmenes confinados. Esto es, se produce un llenado de una cámara y esa cámara luego se va reduciendo en dimensión, o disminuyendo su volumen y aumentando la presión del fluido que la contiene. Hay cientos de diseños, pero básicamente siempre el proceso de compresión es el mismo, es el del llenado de una cámara y luego reducir el volumen de esa cámara para aumentar la presión. Bueno, como les dije, la clase que viene vamos a entrar a ver compresores. Esta clase era solamente de introductoria, así que preguntas hasta aquí. No, profe, todo claro. Bueno. ¿Tienen el apunte de aire? ¿Alguien se metió en autogestión a fijarse si estaba? Si no, lo tengo que subir. Yo lo tengo. Justo se cortó, no escuché. Yo lo saqué de autogestión 3, profe. Ah, bueno. Está Perfecto. este y el de vapor también. Pero el del bueno, 2020 dice es el mismo, ¿no? Sí, no han cambiado. Mejor dicho, los dos están, digamos, editados por el ingeniero Salomone y no me pasó ninguno más nuevo. Así que tomamos ese. Perfecto, bárbaro. Si no, lo tenía que subir. Bien. Fíjense en el apunte el concepto que hemos visto de aire en condiciones normales o aire libre. No está en el comienzo del apunte, está en la página creo que 68, por ahí, ya en donde habla de la selección de los compresores, en un ejemplo, digamos, de aplicación. Por eso no lo van a encontrar al principio en las primeras páginas, sino que hagan una escapadita hasta ahí, busquen ese concepto, que está básicamente la misma formulita que hemos visto. Creo que incorpora también, la normaliza con la temperatura, 20 grados, eso depende de la normativa. Hay normativa europea, normativa norteamericana, que dicen cómo se normaliza el aire. Y dependerá de la norma de aplicación que usen cada uno a la hora de proyectar. Mejor dicho, no la elige uno, sino que muchas veces la propia compañía aseguradora, comitente, etc. Bueno, consultas, si no, los libero tempranito. Bueno, se quieren. Está bien. Bueno, péguenle una miradita. Nos vemos el miércoles que viene con compresores. Profe. Chao, Listo, profe, profe, hasta gracias. luego. Chao, profe, gracias.